Y muchas gracias también por vuestra asistencia. Y yo quisiera con esta charla reflexión, bueno, pues daros también, podríamos decir, argumentario, reflexión, una cierta formación también bíblica, y sin perder el tiempo voy directamente, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ver. El Evangelio de la vida, este es el título que he elegido para esta reflexión, y ahora voy a explicar de dónde nace este título, el Evangelio de la vida, pero comienzo por dar gracias al Dios de la vida por esta puesta en escena, por esta puesta en público de la asociación Mater Vitae, de nuestra querida Torrevieja. Mater Vitae, Madre de la Vida. Acabamos ahí de bendecir en los exteriores de la parroquia esa preciosa escultura de Juan José Quirós, que ahí queda como la expresión de María gestante, y en la que se ven reflejadas todas las madres gestantes. Subrayo también que habéis querido, Mater Vitae, constituiros en una iniciativa confesional. Es una asociación canónica, podría haber sido civil, es canónica, ¿no? Siendo conscientes, como lo sois, de que la defensa de la vida puede hacerse también desde el ángulo de la ley natural. Hay asociaciones pro vida que no son confesionales canónicas eclesiales, y creo que es bueno que existan tanto unas como otras. Creo que es bueno, porque ciertamente la causa de la vida se puede defender desde la ética natural y obviamente con muchos más argumentos desde la revelación, ¿no? Desde la Sagrada Escritura. Por ello el título que he elegido la charla, eso del Evangelio de la vida, pues está tomado de una encíclica histórica, ¿no? Del año 1995 de San Juan Pablo II, Evangelium Vitae, el Evangelio de la vida. A ver, esa encíclica es, podría decir, yo os invito, ¿no?, a que sea para vosotros paradigmática, ¿no?, un documento magisterial clave. Os lo recomiendo, ¿no?, que lo toméis como algo programático de vuestra asociación. Y me voy a centrar en esta reflexión de esta tarde en destacar, en poner en valor determinados pasajes bíblicos que iluminan el misterio de la vida, que están recogidos en esa encíclica. Voy al primero. Es poco conocido, pero posiblemente el texto bíblico que es más luminoso a la hora de hablar de lo que es la vida en el seno de una madre y por qué tiene plena dignidad la vida en el seno de una madre, ¿sabéis dónde está? En el Salmo 139. Y digo que es poco conocido. Dice así este Salmo: Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocías mis huesos. Atentos. Cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi ser aún informe. Todos mis días estaban escritos en tu libro, estaban calculados antes que llegase el primero. Vaya texto. Cuando tú veías mi ser aún informe, que iba tomando forma, me has tejido en el seno materno. Describe el desarrollo de ese feto. Me tejías en el seno, hace referencia a esa conformación biológica, ¿no? Pero ese yo existía, tú me veías a mí, aunque mi ser todavía era informe, pero me veías a mí, yo ya estaba aquí. Permitidme que intercale pues, estos textos bíblicos con argumentos apologéticos, que creo que es importante que también tengamos un argumentario, o sea, tenemos unos textos bíblicos que iluminan el valor de la vida, pero también creo que tenemos que tener argumentario para responder a tantas dudas que se plantean, ¿no? Un argumento apologético sobre el debate de cuándo comienza a existir el ser humano.
¿Cuándo comienza a existir? ¿El momento del parto? No. En el sexto mes. Bueno, a ver, en el tercer mes, en el segundo, en el primero. Pongamos un ejemplo, ¿no? Para plantear esta cuestión. Si estuviésemos en una fábrica de vehículos, una fábrica en cadena en la que se fabrica un vehículo, al final sale el vehículo, pero al principio entran planchas metálicas, ¿no? Entran planchas metálicas. Entonces dice, ¿en qué momento comienza a ser un coche? Muy difícil responder a esa pregunta. Claro, porque el momento en el que el motor está conformado, en el momento en el que las placas metálicas ya han cogido un aspecto el momento en que le hemos metido aspecto de la conducción eléctrica, electrónica, a ver, los asientos, ¿en qué momento? Muy difícil responder a esa pregunta. Es que hay una diferencia esencial entre la construcción de un coche, de un vehículo, de una cadena industrial y la gestación de la vida. Y es que en esa cadena industrial de la construcción de un coche se están continuamente introduciendo elementos externos que le van añadiendo elementos, pero es que en la gestación de la vida no se introduce nada, sino que desde el principio ya hay lo que tiene que haber. Ya hay lo que tiene que haber. Lo único que hay que hacer es dejar de desarrollarse. Hay una diferencia sustancial, así como sería imposible responder a la pregunta de en una cadena de construcción de vehículos ¿cuándo comienza a ser un coche un vehículo? Sin embargo, la respuesta con respecto a la concepción es yo existía, mi ser y yo existía cuando yo era informe todavía, como dice el Salmo. La vida es la vida desde el primer instante, la clave está en dejarla ser. Un feto no es un ser humano en potencia, sino que es un ser humano con potencial, que es distinto. Un feto, repito, no es un ser humano en potencia, sino que es un ser humano con potencial de ser desarrollado si le dejas, si le respetas. Bien, este es un texto para mí impresionante, repito, el del Salmo 139, que es poco conocido. Un texto mucho más conocido es el de Lucas 1:44, mucho más conocido, muy indicativo. Ese encuentro entre María e Isabel, ¿no? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, ¿no? Esa criatura es niño, es hijo. Obviamente ni la condición de hijo ni la de madre se inicia en el parto, es obvio. La maternidad no se inicia en el parto. A veces se dice, permitidme otra digresión apologética, a nadie se le puede obligar a ser madre. Vamos a ver, pero es que el caso es que madre ya lo es. Si es que madre ya lo es, está embarazada. Esa expresión de que a nadie se le puede obligar a ser madre es una reflexión equívoca. Si ya es madre, ahora el problema está en si ese niño se le da una esperanza de vida, se le permite vivir o no, o se va a acabar con su vida. Pero ¿qué recursos dialécticos a veces utilizamos para escapar de la realidad? A nadie se le puede obligar a ser madre. La maternidad no comienza en el parto, comienza en la concepción, ¿no? Se dice que no hay que violentar conciencias, que cada uno haga lo que quiera hacer. Vamos a ver. Ciertamente hay que ser delicado con la conciencia de los demás, pero sin confundir delicadeza con ocultar la realidad. Sin excluir también nuestro deber de delicadeza con el niño no nacido, porque habrá que tener también delicadeza con el niño no nacido y darle una posibilidad de vida, ¿no? O con ese niño no hay que tener delicadeza. Por ejemplo, nos acordamos qué conflictos ha habido cuando se ha
instante que está discerniendo si va a interrumpir o no va a interrumpir su embarazo, se le pida que vea una ecografía de su hijo para que tome una decisión con conocimiento de causa. Y nos rasgamos las vestiduras como si eso fuese un violentar las conciencias. Pero ¿qué pasa? Que nuestra conciencia tiene que ser ciega, ¿o qué? ¿O no queremos que haya luz en nuestra conciencia? Por lo tanto, ¿no? Creo que la clave está en que nuestra delicadeza, en el respeto, sea una delicadeza no solo con una madre, también con su hijo, y también sabiendo que es la verdad la que nos va a hacer libres. La Sagrada Escritura afirma con contundencia que la vida y la muerte están por encima de nosotros. Dice Deuteronomio 32, 39, yo doy la muerte y la vida. La vida, a nadie se nos ha pedido permiso para venir a este mundo. Ni tampoco se nos va a pedir permiso para marchar de este mundo. La vida está más allá de nuestra voluntad. Yo no me doy la vida a mí mismo. Esto es tan clave, es tan importante entenderlo. Quizás uno de los grandes problemas, ¿no?, que hay detrás del aborto, de la eutanasia, de esa especie de pinza, porque entre el aborto y la eutanasia hacer una pinza, ¿no?, es que no nos reconocemos como criaturas, jugamos a ser dioses, como si nosotros tuviésemos la decisión sobre la muerte y sobre la vida. Y en ese jugar a ser dioses se ha introducido una categoría que es dramática. Permitidme que lo describa así. ¿Y qué categoría dramática es esa? Pues es la de que el valor absoluto sea nuestro deseo. Es el valor supremo. Hay una hipocresía muy grande en el discurso igualitario, que hoy en día es el políticamente correcto, el discurso igualitario. Pues, y una gran contradicción en ese discurso. Se dice que la dignidad del ser humano es independiente de su sexo, de su raza, de su condición económica, de su religión. Vale. Parece que su dignidad es independiente de todo eso, pero no es independiente del deseo, porque resulta que si yo lo deseo, tiene derecho a la vida, y si yo no lo deseo, no tiene derecho a la vida. En esta vida el principal factor de discriminación a día de hoy no es la condición económica, la raza, la religión. El principal factor de discriminación es el deseo, constituido como en el último ámbito de decisión. Al final, que cada uno decida, como si mi deseo estuviese por encima del derecho a la vida. Pero es que no es el deseo el que funda la dignidad de la vida. Es que es curioso en nuestra sociedad, ¿no? Si alguien desea la vida, es increíble, ¿no? Todo el mundo dirá, ¿estás embarazada? Sí. Espero la vida, espero dentro de 4 meses, de 3 meses, mi hijo. Todo el mundo le llama hijo a su embarazo gestante. Si el embarazo es deseado, le llama hijo. Si el embarazo no es deseado, nos cuesta reconocerle como tal. Es que creo que existe aquí una especie de eclipse de nuestra conciencia, de nuestra razón, por el motivo de que hemos puesto a nuestro deseo en la cumbre de los valores. Pero es que el deseo es educable. Nosotros tenemos que decir, no existen hijos no deseados. Existe un hijo no esperado. Sí, no esperado sí existe. Pero tenemos que educar para entender que en realidad, para quien cree en Dios, para quien sabe que Dios es el que tiene la palabra última sobre la vida y sobre la muerte, no debe de existir en nuestro vocabulario la palabra hijo no deseado. Porque la vida está por encima de mi deseo. Es la verdad la que nos hace libres.
No es mi libertad la que me hace verdadero, no, la verdad la que me hace libre. Y por lo tanto, ¿no? Tenemos que educar nuestros deseos y conformarlos con la verdad. Yo no puedo conformar la realidad a mis deseos, sino que tengo que educar mis deseos a la verdad. Esto es básico, esto es clave, esto es clave. Hoy en día estamos viendo como si de repente no, pues hasta uno tuviese la decisión sobre la naturaleza. Soy yo el que tengo derecho a definir mi condición sexual. Soy yo el que decido si soy hombre o mujer. A ver, no es la biología la que se conforma a tu deseo, sino que es mi deseo el que se conforma desde la biología. Pues bien, en el capítulo primero de la encíclica se hace una bellísima exégesis del pasaje del primer asesinato de la historia. ¿Cuál fue el primer asesinato de la historia según la Sagrada Escritura? Pues el asesinato de Caín, de Abel, a manos de su hermano Caín. Entonces dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Sí, la sangre de los niños inocentes clama a Dios. Vamos a hacer un breve recorrido de ese pasaje bíblico. San Pablo II lo hace en su encíclica con una gran belleza. ¿Cuál es la razón por la que Caín mata a Abel? ¿Cuál es la razón? La razón por la que le mata es porque le tenía envidia. Le tenía envidia, porque a él las cosas le salían mejor. Le tenía envidia. Entonces Caín es egocéntrico y siente como una desazón, una pesadumbre, una contrariedad, todo lo que acontece, ¿no? Pero lo cierto es que él no goza, no disfruta de los dones que Dios ha dado a su hermano. Disfruta con los dones de tu hermano, no solo con los tuyos. Disfruta con el bien de tu hermano, solo sabe hacerlo Caín. No sabe hacerlo. Y ese es el origen de su decisión de matar a Abel, ¿no? La razón última de aquel primer asesinato es el egocentrismo, de poner mi yo por encima del bien. En realidad, cuando uno percibe en esta vida una aparente desgracia, habrá que ver si más allá de lo que yo pienso que es una desgracia, hay una gracia que yo tengo que reconocer. Nos falta entender que Dios escribe derecho con líneas torcidas y que lo que le acontece a tu hermano es un bien para ti. Eso es lo que Caín no era capaz de entender. Tendremos también que transmitir a las madres que tienen un embarazo no previsto, que es inesperado para ellas, que hay un bien, un designio, un plan de Dios que están llamadas a descubrir y que lo que han percibido en un primer momento como una desgracia tienen que ir reconociendo y descubriendo que tiene una gracia encubierta para sus vidas. Sigue adelante el texto bíblico y después de que Caín ha matado a Abel, dice Yahvé, ¿qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? Es una expresión muy fuerte, ¿eh? Dice Génesis 4:10, ¿pero qué has hecho? Y San Juan Pablo II comenta esta expresión como diciendo, existe hoy en día un eclipse de la conciencia. ¿Cómo es posible que matemos al ser humano inocente y no nos salten todas las alarmas? ¿Cómo es posible eso? ¿Qué eclipse de la conciencia, qué eclipse de la razón es el que tiene Occidente en este momento, ¿no? El aborto se ha convertido en una especie de pecado de época. ¿Qué es un pecado de época? Un pecado de época es aquel que no es percibido por una generación contemporánea. Por ejemplo, es increíble que durante muchos siglos existiese la esclavitud y los que eran contemporáneos les pareciese normal que hubiese esclavos. Oye, ¿cómo era posible que se asumiese la esclavitud y que
no nos escandalizásemos de ello. ¿Cómo era posible eso? Porque era un pecado de época y había un auténtico eclipse de la razón, eclipse de la conciencia. Y a veces, para salirnos de esos eclipses de las culturas en las que estamos insertados, necesitamos recurrir a la Sagrada Escritura, que está más allá de los condicionamientos culturales. Decía Chesterton que el cristianismo es el que nos libera de ser hijos de un tiempo y un lugar determinados. Claro, tú eres hijo de un tiempo y de un lugar y estás condicionado por los parámetros culturales de ese tiempo. Y si se admite la esclavitud, pues tú lo asumes. Y si se admite el aborto, pues tú lo asumes. Incluso dices que es un derecho, como mejor a mí. Y pretende que Europa y que las Naciones Unidas asuman que matar a un inocente es un derecho, matar a un hijo es un derecho. Pero ¿qué eclipse de la razón y de la conciencia es eso? Por eso Génesis 4:10 dice, ¿qué has hecho? ¿Pero cómo has podido hacer eso? Es la cultura de la muerte, donde incluso los embriones, los seres humanos se convierten en materia de investigación, de experimentación, y se convierten en un medicamento para los demás. Sigue el texto bíblico. Cuando le pide explicaciones de qué has hecho, Caín le responde a Yahvé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Fijaros, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y entonces San Juan Pablo II comenta, he aquí otro gran problema cultural, la deformación del concepto de la libertad. Antaño se inventaba un principio liberal que decía, mi libertad termina donde empieza la libertad del prójimo. Hombre, no está mal, no está mal. Si aplicásemos eso, yo entiendo que no se puede permitir el aborto, porque mi libertad termina donde empieza la libertad del prójimo. Es que ese niño no eres tú. Ese niño no eres tú, está en ti, pero no eres tú. Hubo una aplicación, una red social que duró poco tiempo, que se llamó el 20, tuvo un tiempo y enseguida yo creo que desapareció. Pero aquella red social, el 20, sirvió para que los grupos pro vida dijesen, es un tú en ti. A ver, ese niño está en tu seno, es un tú en ti, no eres tú. Vamos a ser claros, ¿no? Entonces, mi libertad termina donde empieza la del prójimo, claro. Es que ese niño no soy yo. Por lo tanto, mi libertad no tengo derecho a decidir sobre su vida. Ese derecho a elegir, que se dice, ¿no? Que tenemos derecho a elegir. A ver, a elegir matando la vida del otro, ¿tengo derecho? Mi libertad termina donde empieza la del prójimo. Bueno, pero es que en realidad nuestro concepto de libertad va mucho más allá. Es que, aunque si aplicásemos ese principio liberal, mejor no sería, nosotros decimos más todavía. Porque claro, afirmar eso de que mi libertad termina donde empieza la tuya, es como decir, casi me estorbas. O sea, yo quiero ser libre y voy a intentar que tú me estorbes lo mínimo posible. Y ese no es nuestro concepto de libertad. Nuestras libertades están entretejidas. No tienen una frontera. Ponte que me estorbas. No. Nuestras libertades se entrecruzan. Creemos en el bien común. Repito, creemos en el bien común. Lo que es bueno para ti es bueno para mí. Hay un bien común de todos nosotros. Por lo tanto, cuando Caín le dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro que lo eres, Caín. Y tu hermano también era tu guardián, por cierto. Porque nuestras libertades están entrelazadas y entre todos hacemos uno. Y somos una familia. Y aquí no sobra nadie. Sino que Dios ha querido que la vida de los demás conforme también nuestra propia esperanza. Me importa el bien y el mal de los demás. ¿Cómo no me va a importar? No soy ajeno a lo que pase en el mundo, porque amo y no puedo dejar de amar. Por tanto, hay un falso concepto de libertad.
que es el libre albedrío. ¿Qué se entiende hoy por libertad? Hacer lo que quieras, una cosa o su contraria. Eso no es libertad, eso es libertinaje. El concepto de libertad verdadero fue San Agustín el que lo formuló. Libertad es la capacidad de determinarme para el bien. Eso sí es libertad. Mi capacidad de determinarme para el bien. Pero la libertad no es hacer una cosa. Tú eliges, lo importante es que tú elijas. No importa qué es lo que elijas, pero sé tú mismo, elige lo que quieras, ¿verdad? O sea, es una libertad destructiva, desligada del bien. Continúa el texto bíblico. Después de que recibe esa reprimenda, Caín se tiene que esconder. Dice en Génesis 4:14, he de esconderme de tu presencia. Caín no soporta el estar le quema el estar en presencia de Dios, su conciencia no puede con ese peso, ¿no? Y San Juan Pablo II dice, esta es la pérdida del sentido de Dios. Cuando el hombre pierde el sentido de Dios, como consecuencia acaba perdiendo la dignidad del hombre. Voy a leer tres líneas de San Juan Pablo II. No basta detenerse en la idea perversa de la libertad anteriormente señalada. Es necesario llegar al centro del drama vivido por el hombre contemporáneo, el eclipse del sentido de Dios y del hombre. Perdiendo el sentido de Dios, se pierde el sentido del hombre. Y a los hechos no voy a remitir. Es que si Dios no existe, el hombre es un animal más, ya no es imagen y semejanza de Dios. Y entonces se produce un fenómeno de inversión antropológica, que lo estamos viendo. Animalizamos a los hombres y personificamos a los animales. Esto está aconteciendo. Nos hemos olvidado de que el hombre está hecho imagen y semejanza de Dios. Entonces, si tú pierdes el sentido de Dios, al final pierdes el sentido del hombre. Impresionante, este texto. Continúa San Juan Pablo II. Génesis 4:13. Dice Caín, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Le ha venido, claro, porque ocurre eso, ¿no? Los que hemos podido acompañar a muchas personas que han abortado, y esto ojalá Mater Vitae podáis tener una ayuda de acompañamiento y de consolación con las personas que han abortado. Somos testigos de cuánto se sufre, porque claro, luego obviamente se dice que Dios perdona siempre. Los hombres a veces, la naturaleza nunca, eso se dice en el refrán, y obviamente el instinto de maternidad llega un momento en el que alguien se queda profundamente tocado, ¿no? Tiene que perdonarse a sí mismo y llevar una tarea de sanación. Será importantísimo que en Mater Vitae ayudáis a la sanación de esa herida de quien abortó. Pero bien, digámoslo claramente, ¿no? Es el momento de la desesperación, dice San Juan Pablo II. El demonio existe, no se queda satisfecho cuando alguien hace una barbaridad. Quiere que haga la señal, como le pasó a Judas. Hizo una barbaridad con Jesús, pero el demonio le decía, y ahora desespérate, y ahora te suicidas. Después de un mal, se busca el siguiente. Es la lógica del maligno. Y ahora a Caín le viene la desesperación. La desesperación. Entonces, sí, en un primer momento es posible que mucha gente que aborta pretenda expresar su conciencia con las ideologías falsas. Yo tengo derecho, sí, pero después, como he dicho antes, la naturaleza no perdona. Y le vendrá su bajón, y le vendrá su desesperación. Y en ese momento será clave que nosotros le ayudemos a confiarse en la misericordia. Os cuento una anécdota que cuenta Melín, un escritor del siglo XX maravilloso, ¿no? Que contaba él en una de sus novelas como en una población alemana tras la Segunda Guerra Mundial, pues había costumbre en ese pueblo de representar por los miembros del
propia parroquia se representaba la pasión. Estaban todos en el teatro, toda la población en el teatro. Y el momento de la traición de Judas, pues aquí comienzan a significar cómo Judas se desespera y Judas comienza delante de todo el teatro a decir: ¿a dónde iré? Mi vida ya no tiene sentido. ¿A dónde iré? ¿A dónde escaparé? Comienza a preparar su suicidio, ¿no? Y cuenta Peri que un niño que estaba allí en el teatro con su madre le dijo a su madre así, ¿no? Le preguntó a su madre con esa voz aguda que tienen los niños que se les escucha, le dijo a su madre: mamá, ¿y por qué no va donde la Virgen? Le dijo: fíjate, el niño a su madre. Peggy, que escuchó eso, se quedó conmovido, ¿no? Porque aquel niño había dado la clave, porque Judas estaba desesperando, el maligno quería que ya que has hecho una barbaridad, ya suicídate, ¿no? Y el niño le dice a su madre: mamá, pero ¿por qué no va donde la Virgen? Que se lo cuente a ella. Ella comenzará a sanar su corazón, ella sabrá perdonarle. Fíjate tú en la salida de ese niño, ¿no? Bueno, pues lo que San Juan Pablo II dice es la importancia de confiarse en la misericordia, porque Caín tiene su reacción desesperada. Dice, repito, Génesis 4:13, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Y entonces, como existe ese riesgo, ¿no?, de desesperación, ¿no? Caín, bueno, no se suicida, pero existe el riesgo de que le maten. Y entonces, en ese texto del Génesis, Yahvé dice: cuidado con poner la mano encima a Caín, no matéis a Caín. Caín habrá matado a Abel, pero cuidadito con que alguien se haga el justiciero y le mate a esta persona. Y dice el texto del Génesis que le puso una marca en su ropa, una marca, para que quien viese a Caín tuviese cuidado con que Yahvé había prohibido que se matase a Caín. No sé si conocéis que en Estados Unidos hay una asociación que se llama No Matéis a Caín, que lucha contra la pena de muerte, con ese nombre. Está en una asociación canónica eclesial y tiene el nombre No Matéis a Caín, diciendo: a ver, este ha sido Caín, pero ahora, ¿quién soy yo para matarle? Una asociación que lucha contra la pena de muerte, inspirada en este texto bíblico: no matéis a Caín. Pues sí, creo que ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo es su garante. Por lo tanto, es importantísimo, fijaros, que Mater Vitae se centre no solo en la denuncia del aborto, sino en la consolación de las almas heridas porque abortaron, su consolación, y en saber que Dios es capaz de regenerarlo todo. Os vais a encontrar con muchas personas que digan: esto, lo que ha pasado en mi vida, tiene perdón, se puede restaurar esto. Dios todo lo hace nuevo en Jesucristo. En esa encíclica que os invito, ¿no?, a que sea paradigmática para vosotros, Evangelio Vitae, hay un punto 99 en el que San Juan Pablo II se dirige a las mujeres que han abortado. Esto la gente lo desconoce, Todo el mundo que habla de la iglesia y del aborto no tiene ni idea. Si queréis hablar, no callar, ¿no? Es no tener conciencia de la delicadeza con que la iglesia también trata y acompaña a las personas que han abortado. ¿Y qué les dice San Juan Pablo II a las mujeres que han abortado? Dice esto: una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho, abríos con humildad y confianza al arrepentimiento.
Padre de toda misericordia, os espera para ofreceros su perdón y su paz en el sacramento de la reconciliación. Podéis confiar con esperanza a vuestro Hijo, a ese mismo Padre de su misericordia. Confía en el Hijo que abortasteis, confíaselo al Padre de la misericordia. Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Como ha sucedido con el caso Roe, famoso, que en Estados Unidos fue el que dio a luz, el que fue el caso paradigmático desde el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos liberalizó el aborto. Resulta que aquella mujer desde la cual se hizo esa sentencia liberatoria del aborto, ahora es la mayor defensora pro vida que va por todos los lugares defendiendo la vida y diciendo cómo a ella le manipularon para hacer esa sentencia liberadora del aborto. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado en la acogida y la atención de quien está más necesitado de cercanía, seréis artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. Esto le dice San Juan Pablo II a quien cayó en el aborto. Y esta encíclica concluye diciendo que el Espíritu, que es dador de vida, suscita iniciativas pro vida. El Espíritu Santo está suscitando iniciativas en favor de la vida. Que sepáis que Mater Vitae lo ha suscitado el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que en el seno de la Inmaculada, pues, generó esa vida, llevó a cabo la encarnación. Os invito también a que esta lucha, a este gran empeño, esta encomienda, ¿no?, que lleváis a cabo, la llevéis a cabo de mano del COF, de los centros de orientación familiar. La lucha por la familia y la lucha por la vida es una lucha, es una batalla, no son dos, es la misma. La familia es el santuario de la vida frente a la ley de la selva. La familia es el santuario del amor. El amor y la vida están ligados en el designio de Dios. Obviamente, un gran drama es cómo se ha trivializado la sexualidad, cómo se ha desligado la sexualidad de la vocación al amor, del matrimonio. Y de ahí, obviamente, se va deformando hasta la propia dignidad de la vida. Por lo tanto, os invito también a ser apóstoles de la familia, apóstoles del matrimonio, a luchar por cada matrimonio, por cada familia. Vosotros que habéis tenido esa idea, ¿no?, de llamaros Mater Vida, Mater Vitae, Madre de la Vida, y que formáis parte de la cofradía de la Inmaculada, de los hijos de la Inmaculada, os recuerdo que Dios es dador de vida y que la obra más perfecta y más bella que ha hecho es la Inmaculada. La hija de Dios se ha convertido en Madre de Dios y Madre de todos nosotros. ¿Cuál es la mejor forma de agradecer el don de la vida que habéis recibido, miembros de la cofradía, hijos de la Inmaculada? Pues vosotros que sois hijos del Dios de la vida, pasad a ser también padres y madres, que vuestra maternidad y vuestra paternidad sea puesta al servicio de la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre.